Y vamos a agregar otro concepto más, que sería el de distribución condicional, que obviamente está asociado a las probabilidades condicionales que se vieron en el primer tema. Y nacen porque tenemos varias variables aleatorias y podemos condicionar las ocurrencias de variables aleatorias debido al comportamiento de otras. Sí, esa sería la esencia principal de la distribución condicional. Podemos representar esa relación como una función. Y de hecho esto es clave para el resto de lo que es el desarrollo estadístico ya aplicado que le interesa a la economía, debido a que tú empiezas a analizar que, bueno, tienes dos variables aleatorias, ¿sí? Dos fenómenos distintos, cómo se condicionan, cómo se relacionan. Sí, ahí es donde entra el tipo de cambio, cómo afecta a la economía venezolana, el crecimiento tiene se ve afectado por la inversión. O sea, ahí empiezan a hacerse esas relaciones económicas que ya conocemos y que están explicadas en la teoría, ya tú la puedes trasladar y empezar a modelarla estadísticamente, para tratar de entender a nivel de comportamiento estadístico y probabilístico de los fenómenos que te interesan, ver cómo se justifica ese comportamiento. Entonces vean que aquí ya estamos derivando un concepto de bastante importancia para la economía, ¿sí? Que después es utilizado extensivamente en econometría. Entonces tendríamos que una distribución condicional, primero tendríamos que establecer lo que es la independencia de vectores aleatorios. No, no se separa mucho de la relación que tenemos con respecto a la independencia de sucesos, ¿sí? Fíjense que el teorema dice, si x es un vector aleatorio discreto con función de masa conjunta, Px, entonces una condición necesaria y suficiente para que las variables x1, x2, xn sean independientes es que tú puedas escribir esa función de masa, ¿sí? Como una multiplicación de las funciones marginales. Sí, esto lo podrías ver como la probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de las probabilidades individuales. Si se acuerdan de ese planteamiento de la independencia, de suceso, pues es lo mismo que está pasando acá. Aquí estamos planteando la probabilidad de que en conjunto los vectores sean de este valor, tengan este valor, el vector tenga este valor, va a ser igual a la probabilidad de multiplicar la marginal para cada una de las condiciones. Pero esto solamente se cumple si las variables son independientes, ¿sí? Ahora, la codistribución condicional de un vector aleatorio, ¿qué implica? Sea que es un vector aleatorio discreto, tenemos que A, x' y x doble prima, ¿no? Subvectores de x. Se define como función de probabilidad condicional a la función p de x' dado x' doble, ¿no? Una función que parte de Rm y va hacia R, ¿no? Porque depende de las dimensiones del subvector. Tendríamos entonces que la probabilidad condicional de x' dado prima x doble prima, ¿sí? Es una función, fíjense que es una función de el vector que condiciona, ¿sí? Los valores que van a variar son los del vector que condiciona. Dadas las condiciones, dado que este vector es de un valor en específico, ¿cuál es la probabilidad de que se dé un valor un valor en un valor aparte de x', ¿sí? En este caso tendríamos la probabilidad de la intersección o la probabilidad conjunta de los dos vectores y la probabilidad o la distribución marginal del vector x', ¿sí? Para el caso de dos variables, fíjense cómo sería. Tenemos x1 dado x2, es función de x2, ¿sí? de la segunda variable, y sería igual a la probabilidad conjunta entre x1 y x2, que sería la función de masa conjunta, con la probabilidad o la función de masa marginal de x2, ¿sí? Si los dos son independientes, pues se cumple lo que ya hemos discutido en probabilidad condicional. Esto lo pueden separar como la multiplicación de las probabilidades de las distribuciones marginales, y la del 12 se va con la marginal del 2 que está dividiendo, y te va a quedar obviamente la marginal del 1, ¿no? Ese sería el resultado. En este caso, que era importante comentarles, ya que este sería el final de la teoría de este módulo, que hay que considerar que aunque hay distribuciones condicionales, distribuciones marginales, principalmente las marginales, para las funciones de distribución, no solamente para las de masa, ¿no? Porque la marginal al final, la que hemos visto, está relacionada directamente a la de masa, pero podrían hablar de una función de distribución
marginal, que es la función de distribución específicamente para ese subvector, o si tienes el caso más drástico, que es el de una sola variable del vector, sería la función de distribución de la variable, ¿sí? Entonces tengan eso en consideración por si se encuentran problemas de esa naturaleza.